todos, amados hermanos, y que la paz sea con ustedes. En esta oportunidad les invito a leer una parte de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 46, del verso 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahora les invito a que nos deleitemos cantando una alabanza al Señor de nuestros himnarios, el número 3, que se titula Nunca desmayes. Que la paz del Señor sea en sus corazones. Que Dios
bendiga a todas las personas que en esta oportunidad están sintonizando este momento por este medio. Quiero invitarle, antes de exponer la palabra de Dios, quiero invitarle a que usted ore conmigo para pedirle al Señor su bendición. Amoroso y eterno Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu grande y abundante bondad para con nosotros. Te agradecemos la vida y el que nos guardes hasta este momento en completa paz y bendición. Y no dudamos que de la misma manera lo haces con todos tus hijos alrededor del mundo. Amoroso Padre, te ruego, Señor, que bendigas cada corazón que en esta oportunidad tiene a bien sintonizar este momento de meditación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas a toda persona y que de alguna manera la meditación de tu palabra esta noche pueda llevarlo a pensar en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta noche quiero invitarles a analizar algunos pasajes de la Sagrada Escritura con un tema muy sencillo. Es la parábola del tesoro escondido. Se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 44. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con cosas muy valiosas? ¿Y cuántos sacrificios hemos hecho por obtenerlas? A veces son perdurables, a veces son pasajeras, pero en la palabra de Dios, en esta noche, nos está hablando nada menos del reino de los cielos. Y quiero invitarle a ver algunos versículos. Al leer la palabra de Dios de esta manera, en el Evangelio de San Mateo, y cuando dice el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, no vaya a pensar usted que está hablando de algo en la expansión de gloria. No. Cuando las Escrituras hablan sobre el reino de los cielos, y especialmente en las parábolas, se está refiriendo al Santo Evangelio. Así dice la palabra de Dios y lo podemos comprobar aquí mismo en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 4 encontramos lo siguiente, versículo 17 al 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje del Señor Jesús. Y el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces,
por estos pasajes que hemos encontrado, que hemos leído, nos damos cuenta que cuando la Escritura habla del reino de los cielos, especialmente en las parábolas, está hablando del Evangelio. Al Evangelio, nuestro Señor Jesucristo lo comparó con un tesoro. ¿Y sabe usted por qué es? Es por el valor incalculable que tiene el Evangelio de salvación. No hay nada en el mundo que tenga valor semejante al mensaje de la redención y de la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 8 y el versículo 11 dice lo siguiente: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de compararse con ella. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús comparó al Santo Evangelio con un tesoro, porque el Evangelio encierra la sabiduría de Dios. Ahí podemos ver en el Evangelio todas esas gemas preciosas que el hombre puede desear y conocer. Desde luego, cuando la Escritura dice en el Evangelio de San Mateo que está escondido en un campo, no vaya a pensar usted que el Evangelio se encuentra enterrado en algún lugar, o que su pueblo también está escondido. Algunas personas piensan de esa manera, y tal vez lo hacen porque hay un salmo, especialmente el Salmo 132 y el verso 6, en donde dice: y aquí en Efrata oímos de ella, la hallamos en los campos del bosque. A veces se piensa que ahí está la iglesia escondida, o que ahí se encuentran las gemas de Dios. Pero el pasaje, si lo analizamos bien, viene hablando del arca del pacto en los días del rey David. Nuestro Señor Jesucristo jamás trató de ocultar ni a su iglesia ni al Santo Evangelio. En el Evangelio de San Mateo capítulo 10 y versículo 17 dice claramente lo siguiente: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. El Señor Jesús envió, como hay muchos pasajes más en la Sagrada Escritura, donde el mandamiento de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso quiere decir que el Evangelio tiene que irse por todo el mundo, tiene que darse a conocer. También dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 y versículo 15, dice: ni se enciende una lámpara y se pone en la oscuridad. No, se pone en el candelero, así alumbran a todos los que están en casa. De manera entonces que, según la Escritura, el Santo Evangelio tiene que llegar a todos los lugares, tiene que explicarse, tiene que llegar a todas las almas. Pues el Señor Jesucristo dijo: y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, hermanos,
¿Dónde está escondido realmente? ¿Por qué la parábola dice el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo? ¿Cuál es ese campo donde el Evangelio se esconde? En Mateo capítulo 11 y versículo 25 leemos lo siguiente: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. ¿Se da cuenta usted dónde está el tesoro del Evangelio? ¿En qué lugar se esconde? No está con los sabios, sino que está con los niños, está con los humildes. Esto es precisamente lo que anuncia el profeta Isaías en el capítulo 57 y versículo 15, donde dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Y subraya lo que dice: yo habito en la altura y la santidad. Y note lo siguiente: y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es ahí, con el humilde, con el quebrantado, donde se encuentra la sabiduría preciosa del Evangelio. Y dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fue precisamente allí, es precisamente allí, en el corazón de la gente humilde, en el corazón de las personas quebrantadas, donde se encuentra la preciosa riqueza del Santísimo Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionó cuando dijo, hablando de esos humildes, esas personas arrepentidas, esas personas que habían recibido el Evangelio. Y tenemos el pasaje en San Juan capítulo 17 y versículo 15, donde a la letra dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es en medio de esos corazones que recibieron a nuestro Señor Jesucristo quienes quedamos o se quedaron los primeros cristianos en el mundo para proclamar el Evangelio. Pero ese Evangelio había quedado, esa sabiduría había quedado en sus corazones. Y por eso el Señor dice, sabiendo el problema que iban a tener por tener esa sabiduría, por tener ese tesoro dentro de sí, sabía el Señor que iban a tener dificultades. Y por ello dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Luego, hermanos, entonces en medio de esta humanidad pecadora se encuentran los verdaderos hijos de Dios, los que en realidad son temerosos, los que le aman y guardan sus mandamientos. Así, de igual manera, a través de las generaciones han habido corazones sinceros, de los cuales Dios se ha valido para colocar en ellos esa bendita sabiduría, esa bendita riqueza del Santo Evangelio. Encontramos en la palabra de Dios cuántos cristianos, cuántas personas, cuántos justos, como dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 8, en donde dice así: porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos,
afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Ahí está hablando de aquel justo Lot que mantenía su justicia, que se mantenía en medio de ese mundo tenebroso en el cual él vivía, pero que él podía guardar esa justicia dentro de su corazón. De esa misma manera, hermanos, hay muchas personas en la actualidad que poseen la bendita bendición de las riquezas del Santo Evangelio. La palabra de Dios continúa diciendo en Mateo capítulo 13 y versículo 44: el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre. Eso lo leemos. Lo encuentra el hombre. ¿Y qué hace que lo encuentra? Lo esconde, lo encubre. Definitivamente es sencillo entender esto. Cuando usted posee una riqueza, cuando usted tiene un tesoro, cuando usted tiene algo valioso, ¿qué es lo que hace? No lo expone, no lo deja en la calle, no lo deja en cualquier lugar, lo esconde, porque sabe el valor que aquel tesoro que usted tiene posee. De igual manera, hermanos, cuando una persona recibe el Santo Evangelio, lo esconde dentro de su corazón. Ese tesoro maravilloso está en el corazón de aquellas personas que han recibido esos conocimientos. Proverbios capítulo 15 y versículo 14 dice lo siguiente: el corazón entendido busca la sabiduría. ¿Se da cuenta? Ahora bien, usted, hermano, usted, amigo, si es entendido, debe de buscar con ahínco el tesoro que le puede hacer rico en Dios. Conocer la sabiduría divina es algo maravilloso. Y también puede obtener la inteligencia. Proverbios dice: porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar con ella. Todos los seres humanos buscan tesoros, buscan cosas de valor, buscan riqueza física, hacen aún lo imposible con el objetivo de adquirir grandes capitales. No obstante, muy pocos son los que tienden más allá su misma búsqueda, o muy pocos son los que buscan los tesoros divinos. Proverbios capítulo 13 y versículo 7 nos dice: hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. ¿A quiénes se está refiriendo? Es aquellas personas que posiblemente no son populares, no son sobresalientes, no son personas conocidas por todo el mundo. Son personas muy humildes, pero que realmente tienen la sabiduría divina. Estas personas cumplen realmente lo que dice Proverbios. Hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Y esas riquezas son las virtudes de Dios en esta vida y también las promesas de Dios en la vida venidera. Por eso el libro de Proverbios, cuando habla de las riquezas de Dios, dice en el capítulo 7 y versículo 1: hijo mío, guarda mis razones
y encierra contigo mis mandamientos y mi ley como las niñas de tus ojos. Cuando una persona entiende y adquiere el conocimiento de Dios, tiene tanto cuidado, lo estima tanto, que guarda esos mandamientos de Dios. ¿Y cómo los debe de guardar? Dice, como las niñas de sus ojos. Semejante cuidado debe tener el que ha llegado a adquirir este sublime tesoro. No debe confiarse, porque el robador espiritual, el demonio, anda viendo a ver de qué manera lo pierde. Allá en el capítulo 13 y versículo 19 del Evangelio de San Mateo dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El enemigo, después que una persona ha adquirido esa sabiduría del Evangelio, busca de alguna manera de arrebatárselo. Pues Jesús así lo dijo en este pasaje de San Mateo, capítulo 13 y versículo 19. Continúa diciendo la parábola, y de gozo dice aquí, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien. La pregunta es, si usted ha encontrado el tesoro del Evangelio, si ha encontrado el precioso tesoro, ahora ¿qué tiene que hacer para adquirirlo y que sea propio, que sea suyo? Pues la parábola dice que el hombre que encuentra ese tesoro, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. No hay aquel sentimiento de dejar las riquezas antiguas, las perversidades, que es lo que hemos tenido cuando nos hemos encontrado en el mundo sin Dios y sin esperanza, sino que las perversiones, el pecado, la lujuria y tantas cosas que son desechadas por el Señor, son aquellas que tenemos que vender, deshacernos de ellas, y lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el tesoro que hemos encontrado es digno de que nosotros nos deshagamos de propiedades, de cosas que no son beneficiosas para una nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 y versículo 7, todos conocemos la vida de Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy inteligente, un hombre muy sabio, un hombre conocedor de las cosas de Dios. Sin embargo, cuando encontró a Jesucristo y Jesucristo le explicó el plan de salvación, él expresa lo siguiente en Filipenses capítulo 3 y versículo 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Él desechó todo aquello que tenía y lo consideró como una pérdida por el eminente conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, mi pregunta es, si usted ha escuchado el Evangelio, si ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, ¿cómo lo considera? Es posible que tenga muchas otras cosas de este mundo, como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo decía, estas las tomo como pérdidas por el eminente conocimiento del Señor Jesús. Esta es la razón por la cual el libro de Proverbios, en el capítulo 23
6, versículo 23, nos dice, hablando de la sabiduría divina: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eso es lo que se va a comprar. Pero ¿cómo lo va a comprar? ¿Qué es lo que usted va a hacer para dar? Actualmente estamos acostumbrados al dinero contante. Pero ¿se acuerda usted en aquellos tiempos de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, cuando no había moneda? ¿Qué era lo que se hacía? Pues el famoso trueque. Se cambiaba una cosa por otra. De igual manera, cuando una persona encuentra el Evangelio, encuentra y entiende el plan de salvación, cuando se da cuenta de la inmensa riqueza que hay en Dios, entonces hace un trueque, o sea, cambia todo su ser con el propósito de adquirir aquella bendición del Todopoderoso. El Señor dice así: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Es lo que usted va a comprar. Pero dice el profeta Isaías en el capítulo 55 y versículo 1, y esta es la forma de comprar esto. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio. Quiere decir que aquí lo contante no vale. Si usted tiene que venir, la invitación es para que compre sin dinero y sin precio. Esto nos lleva a pensar, entonces, ¿qué es el cambio? ¿Qué es lo que tengo que dar yo por adquirir esa bendición del Todopoderoso? Lo que usted tiene que dar o tiene que hacer es buscar el arrepentimiento, buscar la conversión. Es con ese espíritu contrito y humillado y con ese cambio de vida que usted se despoja de la vieja personalidad, que usted cambia sus hechos y viene a Jesucristo y se convierte en una nueva criatura. Hay personas que piensan comprar el don de Dios con dinero, como el caso que se menciona en Hechos capítulo 8, versículo 18 al 20. Dice que había un personaje llamado Simón que ofreció dinero a los apóstoles para que ellos le dieran el don de Dios. Cuán equivocada está la gente que piensa que por dinero puede comprar su salvación, que por dinero puede comprar la sabiduría divina y el poder de Dios. No. El apóstol fue bien claro con él. Arrepiéntete, le dijo, porque veo que estás en hiel de amargura. Quizá tu pecado sea perdonado, pero arrepiéntete. Dios lo que pide del hombre es que cambie de rumbo. El profeta Isaías dice así: deje el hombre, el impío, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y no importa cuál sea la condición en la cual usted venga. El profeta Isaías también dice: venid a mí, si vuestros pecados fueren rojos o si fueren negros. El poder de Dios, el perdón de Dios transforma su alma y vienen a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, dice el versículo 18, comeréis del bien
que hacen caso omiso al llamado de Dios. También a la par de la promesa del perdón y de la bendición, dice: mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos. Estimado hermano y amigo, para usted es este momento de conciencia, de concientización, y espero que lo meditado en esta oportunidad le sirva a usted, que ya tiene el conocimiento del Evangelio, para que se mantenga en el estado que Dios quiere mantenerlo. Pues la palabra de Dios dice: el que está firme, así que el que piensa estar firme, 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, mire, no caiga. Si usted ya tiene el Evangelio, consérvelo, escudriñelo, crezca en el Evangelio, viva el Evangelio, y disfrutará de las grandes bendiciones del Todopoderoso. Y si usted todavía no ha llegado a conocer el Evangelio, no ha llegado a conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, no ha recibido a Jesucristo en su corazón, ojalá esta oportunidad le sirva para que usted medite en él y que piense cómo Dios le está esperando y que quiere perdonarle sus pecados y que quiere hacerlo depositario de sus grandes gemas de valor incalculable. Por esta noche, que Dios les bendiga y que la paz de Dios reine en sus corazones. Amados hermanos, quiero despedirme con una oración. Y si usted puede añadirse a esta oración, puede hacerlo. Oremos. Padre amoroso, lleno de misericordia y de bondad, tú que sabes todas las cosas y que conoces nuestra condición, te pedimos, Señor, que bendigas a todos los oyentes, que bendigas a todo tu pueblo, que nos guardes especialmente en la situación que está viviendo el mundo entero. Sabemos, Señor, que esto que está sucediendo traerá inmensa bendición para tu pueblo, porque nosotros sabemos que estas cosas tienen que suceder. Y estamos confiados, porque así como se cumplen las penalidades, también se cumplirán las promesas. Bendecido sea tu santo nombre. Consuela a las personas que están afligidas y que piensan que no hay salida para la situación en que se vive. No, realmente tú lo que quieres es que el hombre deje de estar dedicado a los pasatiempos, a la lujuria de la vida, a las vanidades, a la idolatría y especialmente también a la comida. Pues nos has privado a muchos de muchas cosas de estas, y ahora nos tienes guardados con el propósito de que nosotros pensemos en ti y de alguna manera nuestro corazón se vuelva a ti. Permite, Señor, que esa disciplina hacia todo el mundo se vuelva, y nosotros, tu pueblo, te damos muchas gracias porque nos amas grandemente al guardarnos de todo mundo. Favores que te pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.